El versículo 8 está diciendo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si yo desconozco que algo es pecado, si no hay una ley que me lo muestre, pues para mí es como si no existiera. Y creo que ahí colocamos una ilustración hace 8 días que la dejamos como tarea. ¿Sí se acuerdan de la ilustración, hermanos? Del buen joven. Sí lo recuerdan que dejamos esa ilustración para meditar en ella, porque estuvimos hablando de que con esa ilustración pues vamos a seguir como trabajando acerca de lo que Pablo quería dar a entender a través del Espíritu Santo. La ilustración dice de la siguiente manera: un buen joven vivía en el campo y al lado de su casa había otra casa vecina que tenía un solar donde había un gran árbol de dulces manzanas. De cuando en cuando aquel joven pasaba al solar del vecino, cogía y comía alguna rica manzana. Un día, los dueños pusieron una cerca de alambres y colocaron un letrero bien grande que decía: prohibido coger las manzanas. El buen joven, enardecido, comenzó a pensar que el vecino era muy egoísta y que de todas formas él no iba a dejar de degustar las ricas manzanas. Este buen joven decidió poner su astucia a prueba e ideó mecanismos para tener las manzanas, ya que su deseo por comer las manzanas aumentó considerablemente. Muy adentrada la noche, rompió la cerca y con un instrumento modificado sacudió violentamente el árbol y tomó en un costal todas las manzanas que más pudo. Cuando iba en huida, fue descubierto y llevado ante un juez. El buen joven se defendió diciendo que el letrero no era específico y que él no había cogido las manzanas del árbol, sino que había recogido las manzanas que ya estaban caídas. Se le impuso la pena de pagar por las manzanas que llevaba. Enardecido nuevamente por la sentencia, el buen joven ideó un plan y decidió acabar con el árbol. Su razonamiento fue: si acabo con la manzana, ya no tendré el deseo de comerlas y ellos no podrán prohibir nada. Lanzó dardos de fuego al árbol de manzana, que lo incendiaron, y con tan mala suerte que las fuertes brisas llevaron el fuego a la casa contigua y consumieron todo de los vecinos. Hoy, desde una celda de prisión, el buen joven piensa que sus vecinos fueron los culpables de todo lo sucedido por haber colocado esa cerca y ese letrero. ¿Estamos allí, hermanos? ¿Quién quiere decir algo acerca de esa ilustración y de lo que hemos estado viendo acerca de lo que Pablo está como tratando de explicar aquí en la carta en los Romanos en el capítulo 7? Estamos abiertos a escuchar. ¿Sí estamos? A ver, hermana Luz. Bueno, hermano, yo veo que al ponerle como la traba para que él no pudiera coger las manzanas, eso como que enalteció el deseo de él por las manzanas y fue volviendo como más, cada vez más salvaje, digámoslo así, a salirse él con la suya. Y bueno, eso fue degenerando hasta el punto en que termina, pero al final le echó la culpa, fue al letrero. O sea, lo que todos los actos que provocó en él, toda esa naturaleza que hizo esas cosas tan terribles, él le echó fue la culpa al simple letrero, viendo que todo salió fue de su corazón. Muy bien. A ver, ¿por qué podemos decir, ustedes creen que si este era un buen joven? No. ¿No era un buen joven? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se habla del buen joven? Porque para él se veía así de esa manera. Amén, amén.
Es muy posible, como ustedes pueden ver en la historia, en la ilustración, pues él se veía bueno a sí mismo, ¿no? ¿Y qué más le llama la atención? A ver, acuérdense que las manzanas él las pasaba a coger de todas maneras, pero no había ningún problema. Y entonces, ¿qué pasó después qué creen que pasó con el letrero? ¿Qué representa el letrero? A ver, Alex. Bueno, buenas noches. Ahí vemos reflejado el letrero, es como la ley, es el mandamiento. O sea, siempre y cuando no estuvo el letrero, ni la cerca, ni nada, pues no había pecado. Sin la ley dice la palabra que el pecado está muerto. Pero la ley aviva el pecado. Apenas hubo la cerca y hubo el letrero, pues él se empeñó ahora en comer más manzanas y coger más manzanas, porque ya cogiera por gusto, no se comía la manzanita que se comía normalmente. Muy bien, muy bien. O sea que la ley, la prohibición de la ley, pues él hasta ese momento se consideraba un buen joven, pero cuando vino la ley, él comenzó a darse cuenta o comenzaron a salir de él cosas que no sabía que estaban allí. ¿Sí me hago entender? Y ustedes pueden ver que también él, cuando comenzó a bajar las manzanas, él comenzó a bajar las manzanas y cuando fue llevado ante el juez, él dijo que él no estaba incumpliendo la ley. ¿Por qué no estaba incumpliendo la ley? Según lo que él decía. Porque él cogía las manzanas caídas. Él decía pues eso, que no cogía las del árbol, sino las caídas. Exactamente, o sea que él trató de justificarse delante del juez, tratando de evadir el mandamiento. ¿Acaso no es eso lo que pasa en nuestros corazones? ¿Acaso no es lo que sucede cuando nosotros nos damos cuenta de que el mandamiento dice algo? ¿Nosotros no tratamos de justificarnos? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? ¿Cuántas veces no hemos oído al ladrón que dice, no, pero es que yo robé porque nadie conoce la situación? Yo robé porque estaba en una situación donde tenía que solucionar mi problema y finalmente, ¿qué es lo que busca uno tratando de evadir la ley? Tratando de evadir la ley, lo que uno quiere es pues justificarse, ¿no? Tratar de justificarse. ¿Eso es lo que pasa o no es lo que pasa? Cuéntenme ustedes. ¿Si pasa o no pasa eso? Sí, hermano, sí pasa. Carlitos, así es. Ahora, muy bien, desen ustedes cuenta que este joven cada día comenzó con una cosa pequeña, pero cada día la cosa se fue complicando más. O sea que cometió una pequeña o una infracción, pero la cosa fue aumentando hasta llegar casi que a acabar con todo lo de los vecinos. Y finalmente, allá en la cárcel, meditando el joven, finalmente él está, está recapacitando y echándole la culpa a los vecinos, echándole la culpa al letrero, echándole la culpa a lo que hicieron los vecinos, pero no asumía su compromiso. ¿A qué les recuerda eso? ¿No fue eso lo que pasó en el huerto? ¿No les parece a ustedes que en el huerto pasó algo similar? ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? Que la culpa fue de la mujer y luego de la serpiente, menos del hombre. Claro, la culpa fue de la serpiente. La culpa fue de la mujer que me diste. La culpa, a ver, Katy. Mis hermanos, Jaritos, buenas noches para todos. Claro. No, que también lo que tú estás diciendo y lo que hermanos comparten, también veo como que esa es la escena final, ¿no? Cuando ya el hombre sea puesto pues en el juicio final, y creo que esa sería como la misma película repetida del comienzo. Exactamente. Al final el hombre, a pesar de haber sido juzgado, estará como tratando siempre de justificar y decir, no, no, es que la culpa fue, finalmente en el huerto, ¿de quién era la culpa? A ver ustedes, ¿qué piensan? ¿De quién era la culpa? Cuando la
la mujer le echó la culpa a la serpiente, el hombre le echó la culpa a la La culpa mujer. era de Dios, mi hermano. Ah, bueno. ¿Por qué la culpa era de Dios? Pues A ver, porque hermano. él colocó el mandamiento, mi hermano, que no estiraran la mano a coger de eso. ¿Y ya? ¿Qué dice, hermano? Porque él colocó el mandamiento y porque, según el argumento de Adán, esa fue la mujer que Dios le dio. O sea, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Exactamente. Y si no hubieras creado a la serpiente, tampoco nos hubiera tentado. Entonces, finalmente, ¿de quién es la culpa? Pues la culpa, según el raciocinio de Adán, pues es de Dios. Y creo que eso hace parte de lo que el pecado hace en el corazón del hombre. Finalmente, la gente se mantiene preguntando cómo es posible que haya tantos asesinatos y Dios no está viendo tantas guerras y tantas cosas de las cosas que suceden en este mundo, los niños que mueren, los abortos, las violaciones, bueno, todo lo que usted se pueda imaginar. El hombre que razona de esa manera y se pregunta ¿dónde está Dios? Lo que finalmente está diciendo es Dios es el culpable de todo lo que está pasando. ¿Sí me hago entender? Eso ha seguido en el pensamiento del ser humano porque el pecado hace eso en el corazón del hombre. El pecado hace eso en el corazón del hombre porque el pecado se autojustifica siempre y siempre nos estaremos justificando, hermanos, autojustificando. Es que si no me hubiera dicho, es que si no me hubiera mostrado, es que si no me hubiera llevado allá. A ver qué dice Germán. Es como decir que un corazón no arrepentido siempre busca la responsabilidad de los problemas en otra parte, menos en sí mismo. Sí, señor. Pablo está tocando el fondo, la médula de la situación y de la condición del hombre con su pecado. Eso es lo que está tratando Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros desconocemos, los seres humanos desconocemos la fuerza, la potencia del pecado que hay en nuestro corazón. Nosotros desconocemos qué es lo que el pecado ha hecho en la vida del hombre. Lo explico. Cuando el hombre pecador se enfrenta a un mandamiento santo, ¿qué hace el pecado en el hombre, allá en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que hace naturalmente? ¿Sabe qué hace? Se rebela y se rebela contra el mandamiento. Si Dios dice, harás, el rebelde responderá, no lo haré. Si Dios dice, no harás, el rebelde responderá, ciertamente lo haré. Ese es el pecado en el corazón del hombre. Cualquier manifestación de pecado siempre ha estado en nuestros corazones, pero el mandamiento es el que despierta, es el que despierta, el mandamiento despierta la condición de pecado. Por ejemplo, antes de que se diera la ley, ustedes saben que la ley se dio mucho después de lo que pasó con Adán y Eva. La ley fue mucho después, 1500 años después. El pecado de idolatría estaba muerto, inactivo y latente antes de que se diera el mandamiento de la ley. Pero sabemos que cuando se da la ley despierta e incita al pecado. La ley prohíbe lo que viola la justicia y la santidad divina. Y el pecado se revela contra toda la justicia y la santidad divina. Por lo tanto, la ley le muestra al hombre cuál rebelde es el pecado que mora en él y cuánto incapacidad tiene el hombre para modificar esa condición. Eso es lo que comienza a hacer la ley con nosotros. Por eso Dios tuvo que dar la ley, porque desde Adán hasta Moisés, el hombre no sabía. El hombre no entendía que era tremendamente pecador. Cuando vino la ley mostró y reveló lo que había en el corazón del hombre y la ley comenzó a mostrar que lo que había, que la corrupción interna,
que heredamos de Adán, que es el pecado, es terrible. Nosotros sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que el pecado, hermanos, se introdujo en nuestro ser con la caída de Adán y Eva. Eso nosotros ya lo sabemos porque lo hemos tratado en muchas oportunidades. Nosotros sabemos que ese acto de desobediencia, cuando el Señor dijo no coman, porque solamente se introdujo un mandamiento, no eran muchos los mandamientos, sino uno solo. De este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Cuando el hombre comió de ese fruto, nosotros sabemos que el pecado se hizo uno con el hombre. Comimos de lo que no debíamos comer y nos hicimos uno con el pecado. Y nosotros sabemos que aquel acto de desobediencia generó un tipo de vida, hablo de un tipo de vida porque Adán y Eva tenían un tipo de vida de comunión con Dios. Pero ahora en el acto de desobediencia se generó un tipo de vida que era diferente, un tipo de vida que era rara. Toda esa vida rara es la que ha vivido la humanidad, porque es que el hombre no nació, no fue formado, su nacimiento no fue forjado en ese tipo de vida rara. Ese tipo de vida rara nos habla de una vida que se separó de Dios. Así Dios no diseñó al hombre. Dios diseñó al hombre para que el hombre pudiera mantener una comunión con él. Y ahora, esa vida, que era una vida rara, esa vida siempre tiene la tendencia a aborrecer lo que es puro, santo y justo. Así es esa vida. ¿Sí me hago entender, hermanos? Creo que el apóstol Pedro, hablando de eso, hay un ejemplo que él pone, el ejemplo del puerco y del perro. ¿Cuál es el ejemplo del puerco y el perro que pone Pedro? A ver, hermanos estudiosos. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Muy bien, Anita. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su lodo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del cerdo. Usted el cerdo lo puede poner, lavarlo, bañarlo, lustrarlo, embellecerlo, perfumarlo. Hoy en día la gente tiene cerdos como mascota, ¿no? Hoy en día se ha puesto de moda los famosos mini piggy. Así teníamos por la casa donde nosotros vivíamos una vecina que parece que le hablaron que ese era un mini piggy y resulta que ese no era un mini piggy, sino que ese era un cerdo verdadero y esa señora en una casa de una cuadra tenía un marrano en el antejardín que uno le llamaba pues la atención de ver en un barrio residencial un marrano en el jardín, y ustedes ya se podrán imaginar, ¿no? El olor. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos está diciendo que usted puede perfumar el marrano, puede embellecer el marrano, pero nada más que le dé la oportunidad al marrano, y dice que el marrano sale corriendo inmediatamente y va a revolcarse otra vez en el lodo, en el cieno, en lo que está en el fango. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del marrano. Entonces, la vida rara que experimentó el hombre es una vida que es separada del Dios que es puro, santo y justo.
Y el hombre adquirió una naturaleza que es todo lo contrario a eso, a pureza, a santidad y a justicia. ¿Cómo les parece? Si Dios dice A, el pecado dice B. Si Dios dice bueno, el pecado dice malo. Esa es la realidad del pecado en el corazón del hombre, hermano. El pecado se manifiesta como una rebelión permanente en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Qué fue lo que Pablo llegó a descubrir? A ver, Germancito. Pues mi hermano, escuchando esto, pues realmente medito que la naturaleza que nos fue implantada, que es una naturaleza santa y que se deleita en la santidad, pues, y tenemos que ir conociendo y comprobando eso, es algo, o sea, tiene que, la naturalidad, la santidad tiene que ser algo natural a esta vida y tiene que ser algo que si nosotros realmente estamos en una dimensión espiritual, pues de forma natural, esa vida que estamos viviendo tiene que aborrecer el pecado. Pero cuando todavía nosotros nos identificamos tanto con el vivir del hombre natural, con el vivir del hombre caído, pues eso es una gran señal de que todavía estamos muy enteros, de que todavía estamos muy en nuestra carne, ¿no? O sea, creo que es algo que en sí lleva toda esa información genética, por decirlo así, esa vida espiritual de que fue llamada a ser santa y el hombre espiritual se deleita en la santidad, pero el hombre natural se deleita en su pecado, según lo que estamos entendiendo. Así es, mi hermano. Yo creo que para nosotros es claro lo que estamos diciendo y lo que está diciéndonos el hermano Germán. Y creo que es muy claro porque nosotros lo hemos experimentado. Cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros desconocíamos que nosotros éramos pecadores, pues, que era lo que nosotros, cuando nos decían de que nosotros éramos malos por naturaleza. No, pues no, yo no soy tan malo, yo llevo una buena vida, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. Eso es lo que dice el hombre caído, el hombre natural. El hombre natural está encerrado en una mentira y el hombre natural tiene una celda que no le deja avanzar más allá de lo que Dios quisiera que él viera. Entonces el hombre natural dice, no, en mí no hay nada malo, yo soy buena papa, pues yo no soy tan malo como otros, pues que hacen cosas terribles, yo no mato a nadie, yo no he robado. Esa es la justificación que hace el pecado, ya lo vimos, en el corazón del hombre. Y usted se va a encontrar y se seguirá encontrando cuando usted le quiere hablar del evangelio a una persona, usted se estará encontrando eso permanentemente y dígame si no es así. Que la persona cuando usted le habla de la maldad dice, no, pues yo no soy malo, vea, yo soy una buena persona, yo soy trabajador. Ese es el concepto que el pecado, el concepto que el pecado encierra en el hombre para no dejarlo ver la realidad de la naturaleza del pecado. De hecho, Pablo llegó a descubrir, ¿qué fue lo que llegó a descubrir Pablo? Pablo llegó a descubrir que había en su corazón todo tipo de deseos fuertes. Eso le llamó a él la atención cuando leyó el 10º mandamiento. Recuerde que Pablo era un fariseo y cuando llegó al 10º mandamiento nunca se había dado cuenta de algo que decía el 10º mandamiento. Pablo llegó a descubrir que en su corazón todo ese tipo de deseos fuertes, de ese tipo de deseos incontrolables a veces, o ese tipo de deseos con los que luchaban, es lo que se conoce como codicia y que iban en contra de Dios. Nosotros sabemos que Pablo ya había tratado el tema de la justificación por la fe y eso ya lo habíamos dicho también. Pablo ya había dicho que nosotros éramos justificados solamente por la fe. Ahora, al ser justificado por la fe, Pablo creía y pensaba de que, bueno, ya creí, como todos nosotros, ahora ya no voy a tener problemas con el pecado. Sin embargo, ustedes saben que como fariseo él conocía la ley y llegó a ver que ahora, conociendo la exigencia de la ley como hijo de Dios, tenía que cumplir con más razón todo lo que la ley dice. Y se iba a encontrar entonces más adelante en un conflicto, que es el conflicto de Romanos 7.
que lo vamos a leer ahora más adelante si llegamos allí, porque se encontró con un conflicto tremendo. Sí lo estamos captando, hermanos. Yo creo que esto es muy importante que lo comencemos así a desmenuzar, a poder masticar fácilmente. Vamos a leer ahora qué es lo que Pablo sigue diciendo ahí en el versículo 9 al 11. Voy a leer todo este bloque del 9 al 11 porque forma como una sola idea. Entonces vamos a leerlo desde el 9 hasta el 11. Dice de la siguiente manera. ¿Quién es el que está hablando aquí? El apóstol Pablo. Es bueno recordar eso. ¿A quién le está escribiendo esto? A cristianos judíos y a cristianos gentiles que vivían en Roma, capital del imperio. Y estos cristianos tenían que ver la gloria del evangelio. Y estos cristianos tenían que entender por qué el evangelio es glorioso. Y ellos estaban allí escuchando lo que Pablo estaba diciendo, porque esta carta fue leída. Y Pablo va a decir ahí en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vuelvo y lo leo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Voy a leer el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Tremendo lo que está diciendo Pablo, ¿no? Voy a leerles este versículo 9 en dos versiones de la Biblia para ver cómo podemos entenderlo un poquito mejor. Esta traducción de la Biblia dice de la siguiente manera, preste atención. Por eso, antes de entender lo que la ley demanda, me sentía bien, pero cuando llegó el mandamiento, cobró vida el pecado y morí. Lo voy a leer en otra versión. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. ¿Cómo les parece a ustedes? Yo creo que esta versión, la NTV, me gusta mucho porque dice, lo habla como más fácil de entender. Dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, porque es que Pablo viene hablando de ese mandamiento específico, el poder del pecado cobró vida. Pregunta, ¿quién era Pablo antes de entender el significado espiritual de la ley? ¿Quién era Pablo? Esa pregunta. A ver, ¿quién levantó la mano? Germán. Era un celoso guardador de la ley, mi hermano. Se miraba a sí mismo y se consideraba bueno porque creía que cumplía la ley. Claro. ¿Ustedes creen que Pablo como celoso, dice Germán, fariseo, él siendo fariseo creía que él no entendía la ley o creía que la entendía muy bien? ¿Qué dicen ustedes? No, él no la entendía, Carlitos. Todavía no la entendía. ¿Pero piensan que él sabía que no la entendía? No, porque se sentía bien. Creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Que él tenía un raciocinio humano caído, como dice por ahí en Santiago, ¿no? Que la inteligencia humana es una inteligencia diabólica que se opone al conocimiento de Dios. Entonces, según su raciocinio humano caído, él entendía la ley perfectamente y él era un gran cumplidor de la ley. Pero cuando llegó el peso espiritual de la ley y lo que ella conllevaba, pues ahí fue donde él fue realmente consciente de su pecado. Bueno, vamos meditando en eso.
Vamos meditando en eso, porque es que estamos hablando de un hombre religioso. Estamos hablando de Pablo, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un hombre religioso, pero de un buen religioso, no estamos hablando de un mal religioso. Un buen religioso es aquel que guarda meticulosamente todo lo que se le pide que guarde. Y yo sé que usted puede haber pertenecido a una de esas familias, si usted mismo no fue, de que todo lo que le decía que guardara, usted lo guardaba, o su abuelita o su abuelito eran personas guardadores de pronto de mandatos religiosos, y yo he visto, yo venía también he tenido en mi familia personas que ellos, las cosas que había que guardar, que se le exigía que guardar en días, hacer cosas, rituales, cosas las hacían sagradamente en las fechas destinadas para eso. ¿Se acuerda cuando venía la Semana Santa, cuando veníamos de la tradición donde estuvimos viviendo nuestra vida religiosa en el Señor? No, el jueves no hay que hacer esto, el jueves santo, el viernes santo, ojo con eso, porque el viernes santo no hay que hacer esto, no hay que comer pescado, no hay que ir a nadar, no hay que... ¿Se acuerda de todas esas cosas? Sí, Carlitos. Bueno, estamos hablando acá, y la religión de Pablo era más estricta que eso, ¿no? Porque él era un fariseo. Y seguramente él guardaba todo eso al pie de la letra. Lavarse las manos, los ritos de lavamiento, los ritos de esto, los ritos de aquello otro. Todo eso lo hacía muy bien. Pero, ¿cuál es el pero? Que aunque cumplía él todo eso, él no se había dado cuenta del significado profundo de la ley, que era espiritual. Pablo era uno de esos a los que Jesús se refería constantemente cuando hablaba de los fariseos, cuando le decía, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Recuerden ustedes que Pablo era un fariseo de los fariseos, era de esos que andaba con túnicas largas, decía oraciones en las esquinas, sonaba la trompeta antes de dar ofrenda a Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice cuando él era un fariseo de fariseo, ¿no? Y Pablo no entendía las demandas de la ley. Como no las entendía, pues Pablo era libre de culpa, como cualquiera de ustedes, ¿no? Yo vi que algunas parientes míos que guardaban esas cosas, esos días guardaban todo. Pero cuando usted los veía en los otros días, usted veía que había una inconsecuencia en su vida, ¿no? Pablo era un hombre que guardaba todo, pero había una inconsecuencia. Recuerde que él no tenía ningún problema en su celo fanático de ir y golpear, dañar a las personas porque no estaban con un pensamiento como el que él tenía. ¿Qué fue lo que llegó a entender el apóstol? Él se dio cuenta de que la ley verdaderamente era o buscaba algo espiritual. Cuando Pablo seguramente se dio cuenta de que la ley era espiritual y estaba tratando con las actitudes, porque la ley trata la ley trata más con las cosas externas, con las acciones, pero cuando se entiende a la ley como algo espiritual, uno se da cuenta que la ley va más allá de las acciones externas, va más allá. Cuando usted encuentra el contenido espiritual, se da cuenta de que la ley tenía una realidad que iba más allá del cumplimiento externo de las cosas. ¿Qué dice mi hermano Alex? Bueno, mis hermanos, yo noto ahí en esos versículos que tú citas del 9 al 11, a un Pablo como reconociendo los dos lados de la ley, ¿no? La ley que se cumplía en la carne, él decía que le daba vida, o sea, él cumpliendo la ley, todo lo que hacía, persiguiendo, viviendo pues como ese fariseísmo, él se creía vivo y el pecado muerto. Pero él dice que cuando el mandamiento ya le llega como tiene que ser, entendió la verdad, y la verdad era al contrario.
que el pecado cobraba vida, pero lo mataba a él. Y pienso que es como la realidad que vivimos, ¿no? Quien quiere cumplir la ley piensa que al cumplir la ley está viviendo y está teniendo el pecado bajo control. Pero la realidad que vemos aquí es todo lo contrario. El cumplimiento de la ley lo que hace es que revive el pecado y a mí me mata. Eso veo yo del 9 al 11, mi hermano. Sí, señor. Ya lo vamos a tocar ahí más despacio, mi hermano Alex. Lo vamos a tocar más despacio. Nosotros sabemos que la ley te confronta a ti y te debe llevar a confrontar, más bien, la ley te debe llevar a confrontar cuáles son las intenciones, motivaciones y deseos que se generan dentro de ti, ya que la ley nos muestra lo que realmente tenemos dentro. Y sabemos que cuando nos muestra lo que tenemos dentro, nos damos cuenta que no podemos cumplir la exigencia de ella misma. Ya vamos a ver eso más lentamente. A ver, vamos a poner un ejemplo. Pueda que usted un día llegue a pensar de la siguiente manera. Esto es como un ejemplo. Bueno, yo nunca he golpeado a mi hermano hasta la muerte. Cuando usted tiene una discusión con una persona y esa discusión es acalorada y esa discusión lo saca a usted de los estriles, como dice mi hermano Alex, se me salió, ¿qué es lo que usted dice, mi hermano? ¿Qué es lo que se le sale? El indio, mi hermano, el indio. Se me salió. Entonces, usted puede llegar a decir, fue un momento tan acalorado y un momento tan difícil, pero bueno, yo nunca he golpeado a mi hermano hasta llegarlo a matar, pero seguramente me hubiera gustado en ese momento. Estaba tan enojado que podría haberlo hasta llegado a matar. Entonces nos damos de repente cuenta de que la ira, ese odio que había estado allí, era violación de la ley de Dios. Ese fuerte deseo que tenía era una violación a la ley de Dios. Cuando Dios dijo no matarás, cuando vino el mandamiento, nos damos cuenta que ese deseo de haber querido matar estaba allí, estaba vivo. Y yo me doy cuenta de que si no cumplo ese mandamiento, porque pueda que yo no lo mate físicamente a la persona, pero puede ser de que yo lo esté matando en mi corazón. Y eso me lleva a ser condenado por la ley. La ley es mi juez y la ley me condena a muerte porque he violado la ley espiritualmente en mi corazón y en mi mente. Soy culpable. Así la ley me condena a muerte. Eso es el sermón del monte. Los fariseos no habían entendido la profundidad espiritual de la ley. Ellos creían que la ley hablaba solamente de comportamientos y actitudes internas. Por eso es que ellos decían, por eso es que en el sermón del monte el Señor les dice a los discípulos, vengan acá, yo les quiero hablar algo a ustedes. ¿Oyeron ustedes que fue dicho? No matarás. ¿Se acuerda que dijo el Señor eso? Oíste que fue dicho, no matarás. ¿Lo dice la ley o no lo dice la ley? Sí, Carlitos, lo dice la ley. Entonces los fariseos se sentían muy cumplidores de ese mandato porque ellos, seguramente muchos de ellos no habían matado a nadie, hablando físicamente. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le digan eso a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al lago de fuego. Esto es tremendo, porque es posible que en esas iras que hemos tenido, pues nosotros nunca hemos llegado a matar a nadie, pero nosotros pueda que el deseo de hacerlo ha estado en nuestro corazón en un momento de esos. Y aunque yo no lo hice físicamente, delante de Dios,
ya hay un juicio en mi corazón de que yo estoy pecando. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Aunque yo no haya hecho, ya la ley me está descubriendo que la intención o la motivación de mi corazón está mal y que tengo mi corazón mal. ¿Cómo le parece a usted eso, hermano? Cuando el pecado, esto es lo que Pablo va a seguir explicando ahí en esos versículos que nos dice Alex, cuando el pecado oye la ley, porque eso es lo que él va a decir allá en Romanos, estamos viendo 11, y el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando el pecado oye, el pecado que está dentro de nosotros, se le muestra la ley, el pecado encuentra en la ley un conducto por el cual puede fluir hacia el hombre. Hace que en el hombre se despierten todos los deseos que la ley prohíbe. ¿Cómo le parece a usted? Preste atención, hermano, porque nos vamos dando cuenta de qué es la naturaleza del pecado. Porque dice Pablo que el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado ve los mandamientos como circunstancias o canales a través de los cuales hace su obra perversa, despertando deseos que esa misma ley prohíbe. Es como decir, el pecado genera una corrupción interna que se originó desde que Adán cometió el primer pecado. El pecado se despierta tan pronto como se da una ley. ¿Sí lo estamos entendiendo, Santos? A ver, Lorena. Buenas noches, mis hermanos. Soy Ángel y aquí también está mi mami y está Kevin. Les quería como explicar en las palabras en las que yo te he entendido, Carlitos, que, bueno, es como cuando a uno de niño le decían, digamos, no toques tal cosa, o no hagas tal otra, o no vayas a tal lugar. El hecho de, antes tú no tenías las ganas de ir, ni de tocar ese objeto, ni de ir a ese lugar, pero apenas te lo dicen tus padres, te da como la ansiedad y el deseo de violar esa prohibición. Entonces funciona así con los mandamientos de Dios. El Señor nos da su ley, nos da sus órdenes, sus mandamientos, y lo único que causan en nuestra naturaleza caída es querer como romperlos, como decir, ¿por qué Dios me priva de esto? ¿Qué es lo que experimento al hacerlo? Que a Dios no le gustaría que yo lo experimentara. Entonces es como esa mentira que el enemigo trae, donde te dice Dios te está privando de algo porque sabe que eso te va a gustar y te va a deleitar, y Dios no quiere que tú te deleites en eso, que es como tan divertido, tan placentero. Cuando en realidad el Señor no lo hace por esa razón, lo hace porque el pecado viola su santidad y no quiere que estemos más en enemistad con Él. Así es como yo lo he entendido, como que el pecado antes alborota, digámoslo así, más las ansias de querer hacerlo y desobedecerlo. Los mandamientos, eso. La ley. Eso, la ley, sí, corrijo. Gracias. Muy bien, Ángel. Yo creo que lo ha estado entendiendo muy bien. Angeli lo ha estado entendiendo bien y qué bueno por eso, porque pues sabemos y entendemos de que todos los hermanos estamos escuchando y todos podemos también estar diciendo lo que estamos entendiendo, y eso nos da un parámetro como Angeli, y me alegro de saber y ver que lo está entendiendo Angeli, y espero que también, y yo sé que todos los hermanos están entendiéndolo. Amén, ahí está el dedito levantado. Muy bien, ese dedito levantado me permite entender que también los hermanos lo están entendiendo. Amén. Exactamente lo que está diciendo la hermanita. Nosotros sabemos que el pecado genera una corrupción interna. No es externa la obra solamente. Lo externo es la manifestación de algo interno.
pero la corrupción del pecado es interna. A veces uno se engaña, ¿no? Uno se engaña. ¿En qué sentido? Alguna vez compré un mango que se veía bonito por fuera, ¿no? Bonito por fuera, y yo lo toqué y parecía muy bueno. Pero cuando yo lo abrí, ¿cómo le parece que tenía todo el corazón dañado y todo el mango, casi todo el mango estaba podrido por dentro? Entonces, ¿cómo les parece a ustedes, hermanos, que digamos que los fariseos mostraban ese tipo de realidad? ¿Cuál era la realidad que mostraban ellos? Que por fuera todo, que ese fruto era muy bueno, lo que ellos estaban viviendo era muy bueno. Ese tipo de vida que ellos vivían parecía que era muy buena porque externamente sus obras se veían muy buenas. Oh, pero cuando vino el Espíritu de Dios, cuando vino el Señor Jesús y comenzó a abrir esos corazones, cuando el Señor comenzó a atajar esos corazones y comenzó a revelar lo que había dentro, entonces el Señor nos hizo ver de que el problema no estaba afuera, sino que el principal problema estaba dentro. ¿Cómo es que nos engaña el pecado? Lo que estaba diciendo era la hermanita Angeli. ¿Cómo nos engaña el pecado? ¿Cómo así que el pecado nos engaña? Porque dice Pablo aquí en el versículo 11, el pecado me engañó. ¿Cómo así que el pecado me engañó? A ver, Germán. Es que recuerdo el argumento que le dio Satanás a Eva, ¿no? La serpiente, y le dijo, pues sabe Dios que el día que él coma, pues serán abiertos vuestros ojos. Entonces, como Dios nos dice, Dios le dijo al hombre que si él comía del árbol, que si él quebrantaba el mandamiento, él moría. Pero la serpiente le hace creer al hombre que si el hombre come del fruto, vivirá, y que si obedece a Dios, morirá. Entonces es algo totalmente en contravía, es algo totalmente distorsionado, es distorsionar a Dios, es hacer a Dios un mentiroso y hacer creer que el verdadero y que el que tiene el mandamiento y que el que tiene la vida y el deleite que yo necesito es el pecado, y Satanás hace que ese pecado sea que me seduzca, porque si el pecado no sedujera, pues sería muy fácil obedecer a Dios, pero el pecado seduce, el pecado esclaviza, y todos esos argumentos los sabe el enemigo y quiere hacer ver a Dios como el esclavizador, como el que te está privando de lo que tú necesitas, que era lo que decía la hermana. O sea, es un engaño terrible donde cada día en lo mal llamado libertad para el hombre, pues es una terrible esclavitud y una condición de su alma cada día más deplorable. Tremendo, tremendo. Gracias, hermanos. Estamos entendiendo claramente. Muy bien eso. Voy a meterme un poquitico ahí en eso que dijo el hermano Germán. ¿Cómo es que el pecado me engaña? Cuando usted mira en el griego la palabra engañar, cuando usted traduce del griego directo donde se utilizó la palabra engañar, uno encuentra que engañar significa seducir completamente. Preste atención a eso. La palabra griega con que se tradujo engaño, pues viene de engañar, y eso significa seducir completamente. El pecado seduce al hombre para que el hombre haga lo contrario de lo que la ley establece. Hay una seducción. Pero esa palabra griega engañar, si vamos a buscar la palabra engaño en el griego como tal, ¿qué es lo que nos dice la traducción de la palabra engaño? Dice, engaño denota todo aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia, información o influencia. Eso es lo que se traduce de la palabra engaño en el griego. Vuelvo y te repito, denota todo aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia, información o influencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido diciendo? Que el pecado que está dentro usa la ley como medio por el cual fluye para seducir al ser humano. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dándole una falsa impresión mediante una información o apariencias o influencias falsas para que
ese engaño genere y provoque deseos. Como decía ahora Angeli, a mí me dijeron, no va a ir, no vaya a ese parque, no quiero que vaya al parque. Eso le dice el papá o la mamá, no quiero que vaya al parque. Y entonces comienza, tal vez, si no te hubieran dicho, no te llamaría tanto la atención. Entonces comenzarás un día a preguntarte, ¿por qué mi mamá o mi papá me dijo que no fuera al parque? ¿Qué será lo que tiene el parque? ¿De qué me está privando? ¿No será que en el parque hay algo que sí es interesante, que ella no quiere que yo conozca? Y justo un día te encuentras con el amigo que te dice, ¿tú no has ido nunca al parque? Entonces, ese pecado, ese engaño, porque el pecado está utilizando primero el mandamiento, no vaya, y ahora, ¿qué es lo que ese engaño está provocando en mí? Deseos. Así como vimos el joven bueno cuando se le colocó el letrero allá de prohibido coger las manzanas. Dice, según la ilustración, que él iba y cogió una manzana de cuando en cuando. Pero cuando se le colocó el letrero prohibido coger las manzanas, se le despertó un deseo ardiente por comer manzanas más y por querer tener un costal lleno de manzanas para cuando le diera ganas de comer manzanas, porque se le avivaron los deseos. ¿Estamos allí? El engaño genera y provoca deseos. La persona engañada por el pecado, la persona engañada por el pecado hace parte de todos los hombres que han sido engañados por el más grande engañador de todos los tiempos. Ahora Germán hizo referencia. Nosotros sabemos que Satanás es el gran engañador que mantiene engañando al mundo. Por eso el Señor Jesús dijo que él venía engañando desde el principio. ¿Desde cuál principio se estaba refiriendo? Rebequita, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches con todos, hermanos. Carlitos, sí, yo tengo una inquietud aquí. Hablamos del pecado, ¿verdad? Y según Santiago, a mí me parece más bien que según lo que aquí explica Santiago, el asunto y nuestro problema no está tanto en el pecado, sino más bien en la tentación. Porque en Santiago 1:14, déjame ver, desde el 13 dice, nadie que es tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia y es seducido. Entonces dice la concupiscencia, que concupiscencia viene a ser igual que la codicia, ¿no? Porque realmente ese es el pecado grave, que codiciamos todo y eso es lo que nos atrae, porque el ser humano codicia lo que es pecado. Entonces dice, entonces la concupiscencia después que de su propia concupiscencia es seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo que nos seduce no es el pecado, sí la condición pecaminosa nuestra, que es la concupiscencia, ¿no? Que es nuestra naturaleza, pero realmente lo que nos atrae y nos seduce es la tentación. Entonces, yo sí creo que más bien, y es lo que el Señor así hizo, y por eso pudo mantenerse en santidad, y pienso que estamos en la misma condición del Señor hoy, que tenemos su Santo Espíritu, y con lo que tenemos que lidiar y luchar, yo pienso que no es con el pecado realmente, porque el pecado es el fruto ya consumado, eso es el pecado. Digamos que nosotros con lo que tenemos que lidiar para mantener la santidad más bien es la tentación. ¿Qué es lo que hizo el Señor, no? Cuando fue tentado por Satanás? Vino, le tentó justamente con la palabra, pero él resistió a la tentación para no dar a luz el pecado, como dice aquí, pues no, una vez que la
concupiscencia concibe y engendra, el pecado da a luz y luego el pecado da a luz la muerte, ¿no? Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia, es decir, nuestra naturaleza. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado. El inicio está en la tentación más que en el pecado, pienso yo. Eso, Carlitos. Ya, Rebeca, vamos a ver, ahí están los hermanos escuchando. ¿Qué dicen los hermanos? Vamos a primero ir a Germancito y después a Ana Milena. Vale, yo creo que es muy valioso lo que la hermana nos trae. Igual nosotros en esa doble naturaleza que hay dentro de nosotros, el pecado ya es una realidad. O sea, creo que sí hay de todos modos una lucha frontal contra el pecado, porque es que el pecado es como el fruto de esa unión de nuestra alma con Satanás. Eh, el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Entonces, cuando nosotros ya estamos en esta naturaleza pecaminosa y nosotros muchos años, por misericordia de Dios, es que hoy en día tenemos esa naturaleza santa también que nos anima a caminar en santidad, pero también coexiste esa otra naturaleza. Entonces el pecado ya hizo en nosotros, ya trajo esa realidad. Entonces creo que como dice la hermana, están esas concupiscencias, están todas esas cosas ahí, pero ya nuestra alma también sabe lo que es el resultado del pecado. Cristo, y creo que fue muy, muy valioso lo que ella dice, Cristo fue tentado, pero el Señor no dio a luz el pecado. Nosotros, nuestra alma sí dio a luz el pecado, porque nosotros sí tuvimos una relación con el pecado durante mucho tiempo y aún todavía luchamos contra el pecado. Creo que pues así lo entiendo. Ok, Germancito, Ana Milena. Yo veo que Rebequita se nos adelantó porque justamente eso lo dice el versículo 14, que se refiere a que la ley es buena y que el problema no está en ella, sino en mí, porque estoy vendido en esclavitud al pecado, que es mi dueño. Eso era lo que quería decir, Carlitos. Somos esclavos del pecado. A ver, Rebeca. ¿Reimposta la hermana? A ver, sí, lo que dice Germancito está bien, sí, pero eso hablemos que yo estoy hablando de la condición nuestra, ¿no? Que estábamos hablando de la santidad, ¿verdad? Entonces, cuando ya venimos al Señor, lógicamente que antes de conocer al Señor vivíamos en el pecado, la concupiscencia daba a luz el pecado todo el tiempo, éramos tentados, fácilmente caíamos y esa era nuestra naturaleza. Pero si estamos en un proceso de santificación, a lo que me refiero es que ya una vez en el proceso de santificación, el Hijo de Dios con lo que tiene que lidiar es con la tentación, o sea, sí con la naturaleza pecaminosa que todavía actúa en nosotros, porque claro, en Hebreos, si no me equivoco, también dice, porque aún no habéis luchado hasta la sangre combatiendo en contra del pecado. Y esa es la condición en la que estamos ahora como hijos de Dios, es combatir a ese punto, ¿no? Yo pienso en el Señor Jesús cuando sudó sangre en el Getsemaní, Él estaba bajo una tentación fuerte, al punto que estuvo en tal ansiedad que sudó sangre, luchó hasta la sangre combatiendo en contra del pecado, en ese caso de la tentación. Cuando dijo, pues, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, entonces, ¿en qué estado de ansiedad estuvo y bajo qué presión del mismo enemigo? Porque es así, o sea, Satanás hasta el último trabajó para hacerle caer al Señor, sí, puesto que fue tentado en todo, dice la palabra, pero fue tentado en todo. Entonces, en nosotros yo pienso que es igual, porque de lo contrario, lo que tú leías, Carlitos, la gracia y la ley del Espíritu nos demanda mucho más. Porque ahí dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Eso es tiempo de la ley. Pero yo os digo,
en el tiempo de la gracia, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella, ya adulteró con ella, en su corazón le pone mucho más alto la demanda, ¿no? Ahora que estamos bajo la ley del Espíritu. Entonces, si vamos a ser más demandados, entonces por eso digo que con qué tenemos que luchar nosotros es con la tentación y lógicamente con esta naturaleza, porque lo contrario, el Señor no nos demandaría más, sino por su gracia nos demanda a poder ya luchar hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces me refiero a eso más bien, ¿no? Que ya como hijos de Dios, porque Pablo después del 7 dice, bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque de lo contrario me hubiera quedado en esa condición del capítulo 7, es lo que entiendo. No sé si me expliqué bien. Vale, Rebeca, sí, muy bien. A ver, Alex. Yo entiendo perfectamente lo que trata de explicar Rebequita, porque pienso que pues eso es lo que nos viene a nosotros. Y es lo que creo que está Pablo tratando de explicarnos aquí en la palabra. De pronto también cometemos o permanecemos en esa visión en que estaban estos hombres, porque lo que yo estoy viendo aquí, mis hermanos, y que ha sido muy provechoso, es que el cumplimiento de la ley nos hace creer que matamos el pecado y vivimos nosotros. Pero Pablo nos está haciendo caer en cuenta que la realidad es que al cumplir la ley, el pecado cobra vida y nos mata. O sea, lo que decíamos ahora, ¿no? Que cuando el pecado que mora en mí oye la ley, entonces se alborota, ve el conducto que lo hace fluir en el hombre. Y lo que tú decías ahora, ¿no? La parte del pecado se despierta cuando se da una ley. Cuando no hay ley, pues no hay pecado. O sea, que esa palabra engaño nos está mostrando que hay una falsa impresión en ese significado, ¿no? O sea, el pecado que está dentro de nosotros usa la ley como medio para seducirnos, es decir, se manifiesta como si fuera bueno, aprovechando la oportunidad de cumplir el mandato que está en la ley, ahí es donde el pecado se manifiesta. Entonces yo pienso que cuando nosotros tratamos de cumplir, pues nosotros como no caer en la tentación, pues vamos a caer, lo que está explicando Pablo, vamos a caer, ¿por qué? Porque ese cumplimiento de ese mandato de no caer en la tentación en este caso, pues nos va a llevar a eso. Pienso que Pablo lo que nos está llevando aquí es a entrar en la ley del Espíritu, que es la única que puede como combatir esas cosas. No sé si me hago entender, mis hermanos. Listo. Vamos a ver y vamos a seguir reflexionando este pedacito. La persona engañada por el pecado, como todos los hombres, hacemos parte de todos los que hemos sido engañados por el pecado. Ya dijimos que Satanás es el gran engañador. Fíjese que Satanás le dio a Eva una falsa información y despertó en Eva deseos, haciendo ver lo que no había visto con otra mirada. Eso es lo que podríamos llamar tentación. O sea que se despertaron los sentidos externos se despertaron en Eva, pero realmente se iba a afectar era el mundo interno. Digamos que la palabra de Satanás fue un dardo incendiario que logró activar en Eva la codicia de llegar a obtener algo que según la información de Satanás ellos no tenían. Entonces, estamos viendo la condición del hombre, el hombre caído. Estamos viendo que la ley le muestra la condición al hombre caído de su pecado, del pecado que mora en el hombre caído. ¿Y quién es el que genera todas ¿qué son concupiscencias? ¿Quién genera las concupiscencias? ¿O qué es concupiscencias? Nuestro corazón es el generador de todas esas cosas porque están en él, Carlitos. Exacto, pero la palabra concupiscencia, ¿qué significa? La palabra Codicia es lo que dice, ¿no? Deseo ardiente. La concupiscencia son deseos ardientes.
¿Qué estaba diciendo Roberto? No le escuché. Son placeres desordenados también, Carlitos. Claro. Sí, es como un apetito a los placeres deshonestos, ¿no? Exactamente. Son deseos ardientes. Pueda que sean deseos lícitos o ilícitos, pero son deseos ardientes que te incendian por querer saciarlos. Independiente de lo que signifique eso. Carlitos, Dime. o sea, ahí acabas de decir algo clave. No solamente por lo ilícito, sino también por lo que tenga aspecto de lícito. O sea, cosas que, porque de pronto uno muy a la ligera asimila esa palabra concupiscencias como con deseos retorcidos de la mente, como con algo que son cosas que son muy fácil de juzgar moralmente como malas, pero no solamente ahí como lo estás mostrando, no es solamente en ese aspecto, sino esos deseos ardientes por cosas que yo quiero para mí, independiente del aspecto moral que ellas puedan tener. Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, es lícito que yo coma, pero si a mí la comida se me vuelve un deseo ardiente de todo el tiempo querer estar comiendo, eso ya no está bien. Eso no está bien. Ahora, estamos diciendo que ¿quién generó? El hombre estaba tranquilo, el ser humano estaba tranquilo, en armonía con el Señor, con el Creador, con su ambiente, con la naturaleza, con el medio y con su semejante. Pero ¿quién vino a despertar eso? ¿Quién vino? ¿Quién despertó? Satanás, ¿cierto? Satanás vino a mostrarle o vino a darle una falsa información y despertó en Eva deseos, haciendo ver lo que no había visto con otra mirada. Ahora, aunque estaba ese deseo, la mujer podía haber dicho no. Pero es que esa palabra de Satanás fue un dardo que logró activar en Eva la codicia y de llegar a obtener algo que según la información de Satanás ellos no tenían. Es decir, trabajó en ella, insufló ese deseo a través de lo que conversó para que ella cometiera ese acto. De tal manera que Eva comió, o sea, desobedeció. Ese deseo ardiente la llevó a ella a desobedecer. Y el pecado se hizo una realidad ya, digamos que el pecado se hizo carne y hueso, porque el pecado estaba allí, pero el pecado se hizo carne y hueso. ¿Alex? Que es muy importante lo que estás diciendo, Carlitos, y redondearlo bien, porque ahí podemos ver también la intención de Satanás. O sea, el Espíritu Santo nos puede mostrar ya a estas alturas qué era lo que Satanás quería, que ya el pecado no estuviera afuera. Pues la Biblia nunca nos dice de pronto cuántas veces Adán y Eva fueron tentados allí, porque la serpiente estaba allí, pero de pronto había más control del pecado porque el pecado estaba afuera. ¿Qué era lo que Satanás quería? Que el pecado se introdujera en el hombre. Y ahí es donde toma, y pienso que Pablo está trayendo esto también después de tantos siglos, mostrando ese mal que hay dentro de nosotros. Y yo quiero, no sé, como pues de una forma muy ilustrativa y ojalá se entienda, y los hombres que estamos aquí pues lo podemos entender, lo que era ver una mujer antes de tener ese control en el espíritu, que no lo controlamos nosotros, y pienso que si algún hermano lo puede controlar, lo felicito, y la forma como se ve una mujer ahora. O sea, las mujeres son hermosas y hay mujeres muy bonitas, hay mujeres, y siempre nos va a traer a los hombres una mujer hermosa, nos va a arrastrar la mirada. Pero ¿cuánta diferencia hay en la forma que se miraba cuando no teníamos nosotros la capacidad de llevar esos pensamientos cautivos? Ahora la seguimos viendo y la seguimos contemplando muy bonita y todo, pero ya el Señor no permite que ese pecado
llegue allá, pero sí es una realidad que el pecado está ahí dentro de nosotros. Entonces, eso fue lo que logró las tinieblas en el Edén, introducir el pecado, que ya no quedara afuera, sino que quedara adentro. Exacto, mi hermano. Una vez que el pecado está dentro, porque el pecado, como dice, era ajeno, el pecado era externo. Una vez que el pecado entró al hombre, se hizo uno con la naturaleza ahora que adquirió el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el pecado que está dentro comenzó a generar todo ese tipo de tendencias, las comenzó a incendiar, y todo tipo de deseo incendiario y todo tipo de pensamiento y todo tipo de idea en el hombre iban totalmente en contra de reconocer a Dios. Cuando ustedes leen 2 de Corintios 11:3, leamos ahí 2 de Corintios 11:3. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:3? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, hago una corrección de lo que dijo ahí Luz, porque dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él le está hablando a cristianos, ¿no? Pablo le está hablando a los corintios que eran cristianos, pero él dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva, y él dice que va a seguir tratando de utilizar los sentidos para que lo que está dentro, para lo que hay dentro de ese corazón, pues se lleve a dar luz al pecado, de la realidad que está dentro se llegue a manifestar afuera. Yo no sé si me estoy haciendo. Antes el pecado estaba afuera y ahora está dentro, y ahora el pecado ha tomado carne para manifestarse hacia afuera en todo lo que comienza a dañar el pecado. Es decir, el hombre cayó en el engaño. Una vez engañado, quedó sujeto al engañador y ha de permanecer engañando y siendo engañado. Es decir, un corazón inmerso en el pecado tiene una fuente continua de mal. Todo lo que toca lo contamina. Entonces, ¿qué es lo que nos está revelando el apóstol Pablo? Que el problema, ¿dónde está? El problema está ahora dentro. ¿Dentro dónde? En el corazón. El problema del pecado es que contaminó la fuente de los deseos del hombre, porque el corazón es esa fuente. El corazón es el motor de la generación de los deseos del hombre. A ver qué dice Rebequita. Sí, Carlitos, lo que tú dices es correcto, ¿no? O sea, así fue el proceso, ¿no? Pero a lo que yo me refiero más bien es ya a nosotros redimidos, ¿no? Porque yo creo que ahí está el asunto de que el Señor dice que, más bien dicho, una palabra dice, Pablo justamente que estamos crucificados, hemos muerto al pecado, ¿no es cierto? Estamos juntamente crucificados con Cristo y nosotros ya hemos muerto al pecado. Por eso digo que la lucha nuestra, primero, lógicamente, es con nuestra naturaleza, pero más diríamos que debemos luchar justamente con esto que dice Pablo, ¿no? Me temo que como a Eva fue seducida, es decir, tentada, también nuestros sentidos, porque nuestros sentidos son las puertas del alma, ¿no? O sea, de la carne, incluso es lo que manipula Satanás para que caigamos en el pecado justamente, nuevamente, o que sigamos en esa naturaleza, justamente por nuestros sentidos, pero también tenemos nuestros sentidos espirituales. Ahí está lo que es vivir en la carne y vivir en el espíritu, ¿no? Entonces, lógicamente es eso lo que dice Pablo justamente. Entonces, el Hijo de Dios, ahora como hijos de Dios, yo creo que justamente con lo que tenemos que lidiar es con la tentación. Por eso, si estamos muertos al pecado,
Entonces el pecado ya está muerto pues, en nosotros, al menos eso es lo que dice la Escritura. Eso que está, ¿sabes con qué es lo que tenemos que luchar, mi hermana? Es cierto que estás hablando de una persona ya, porque Pablo está hablando de un proceso de santificación. Luego, entonces, es una persona que ya ha tenido, o el Señor ha tenido una victoria sobre el pecado. Pero ¿contra qué es lo que estamos luchando nosotros realmente? Nosotros lo que estamos luchando es contra todavía el poder del pecado. El poder del pecado. No tenemos que luchar porque ya el Señor en la cruz acabó justamente con el pecado, pero ahora estamos luchando con el poder, porque más adelante es lo que Pablo va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo va a decir? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero, ¿de qué está hablando Pablo? Esto está muy interesante, mis hermanos. ¿Qué dice Rebeca? Sí, Carlitos. Claro, yo te escuché a ti que no he sabido, yo realmente desconozco esto. Yo te escuché a ti que decías que hay dos posiciones, ¿no? Con respecto a esto que tú mencionas, de que Pablo está hablando de su vida presente o está hablando de cuando él, antes de ir a Cristo. Yo personalmente, no he escuchado eso, pero yo personalmente pienso que ese pasaje se refiere a antes de conocer al Señor, porque si tú dices que tenemos que lidiar contra el poder del pecado, lo que le daba poder al pecado era la ley. Y ya se supone que no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo el poder de la gracia que vence al poder del pecado, pues. Entonces, si la ley del Espíritu me da ese poder de la gracia para vencer el pecado, entonces el pecado ya no tiene poder sobre mí, porque ya la ley, yo ya no vivo bajo la ley que le daba poder al pecado. Ahora que sí, tengo que lidiar, como dice la palabra, luchar hasta la sangre, combatiendo en contra del pecado, sí, y así tendremos que llegar, o sea, para evitar la tentación. Pienso yo, no sé, ya se formó aquí como un debate, no sé, pero pienso que, o sea, es lo que nos dice la Escritura, lo que le da poder al pecado es la ley. Pero ya no estamos bajo la ley, entonces estamos bajo el poder de la gracia, que está sobre el poder del pecado. Es lo que creo, Carlitos. Claro que te entiendo, pero para allá vamos, mi hermana, para allá vamos. ¿Qué dice Alex? Que yo pienso que en ninguna manera, Rebequita, esto nos va a llevar a debate ni nada. Pienso que si algo ha logrado el Señor en todos estos años, pues es eso, es aprender a tocar estos temas espinosos, porque el Señor que mora en ti es el que mora en todos los que estamos aquí, y lo que tú estás diciendo, pues viene de lo que el Señor te ha venido formando. Entonces pienso que es muy sano lo que estamos haciendo desde esa perspectiva, ¿no? De la unidad. Pablo venía hablándonos en los capítulos anteriores que el problema es de que no nos damos cuenta que hemos muerto. Yo veo que lo que dice Rebequita es la realidad que dice la palabra, pero no es la realidad que vive el cristiano, no es la realidad que vive el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos creemos vivos. Entonces yo veo que Pablo aquí nos ha ido llevando como en esa secuencia en la palabra, de primero insistió en que nos consideráramos muertos, porque si estamos muertos, pues ya el pecado no tiene cómo hacer nada en nosotros. Pero también Pablo está aclarando que hay esa naturaleza que queda ahí pues en nuestra alma que nos va a llevar a pecar, y de la cual pues la única que va a poder, adelantándonos un poquito al final, mantenerlo a raya, pues cuando la ley del Espíritu viene a vencer esa ley del pecado. Pero ya vemos que eso es espiritual, porque Pablo lo está llevando primero a esa muerte, ¿no? Como esa muerte física en el cuerpo de Cristo. Entonces yo hoy lo veo muy sano, yo lo veo muy sano en el hecho de que, porque si esto lo hacemos de esta forma, pues nos va a quedar muy claro a todos, y pienso que el Señor quiere llevarnos en ese mismo espíritu a que podamos ver desde la palabra, ¿no? Porque todos podemos tener esa opinión en nosotros y es válida, pero definitivamente es a la luz de la palabra donde vamos a poder
unificar criterios. Perdón, mi Carlitos, perdón un ratito, solo discúlpame para contestar lo de Alexito. Cuando yo digo que se formó un debate, en ninguna manera pienso que esto sea algo malo, más bien todo lo contrario. Es bueno que hayan debates, yo pienso que sí, porque eso nos aclara mucho más las cosas. Entonces me refiero a debate, a decir, bueno, aportar cada uno, ir buscando la verdad, ¿no? O sea, no me refiero a contender o ese tipo de cosas, ¿no? Porque en los debates no se trata de contender de ninguna manera, sino más bien de que profundizar más y hablar, o sea, esto ampliarlo más al conocimiento, ¿no? En ninguna manera pienso que esto, al decir se ha formado un debate, no me estoy refiriendo a contender o ninguna de estas cosas, no, más bien todo lo contrario. O sea, pienso que eso nos amplía más y se hace mucho más interesante el estudio cuando cada uno aporta de lo que entiende o como el Espíritu Santo nos muestre. A eso me refería al éxito. Eso nomás. Estamos en la misma, Rebequita. Yo lo veo también así, por eso me gusta que cuando levantan la mano, porque lo que tú traes nos confronta. Sí, Didi, lo que te digo es nada más de eso, nunca jamás algo como contender o ponernos a discutir o alguna cosa, sino más bien ampliar un poco más el tema, eso era todo. Gracias, Alex. Así es, Rebequita, estamos claros. Bueno, de hecho, creo que es necesario ver los puntos de vista y por eso les invito a que vayan leyendo otra vez, vayan ustedes estando allí y yo creo que en la medida que vamos avanzando se van a desenredar muchas cosas que nos van a permitir tener una ampliar la visión de lo que estamos tratando. Y vamos a tratarlo, claro que sí, hermanos. Nos cogió la noche, Carlitos. Sí, en este momento yo les decía que tenemos hasta las 8:30, ya me pasé un poquitico porque tenemos una reunión, pero bueno, quedamos allí, hermanos, quedamos atentos. Ahora quedamos más expectantes porque vamos a tratar eso que estuvo hablando la hermana Rebeca, esto del poder del pecado, porque vamos a hablar de eso entonces, a profundizar un poquito qué es lo que Pablo quiere decir y qué es lo que podemos entender acerca del poder del pecado. Y en la ley, cómo lo podemos manejar o entender desde lo que también Pablo dice de la ley. Hoy nos enciendes el corazón.